Hola, buenas tardes a todos. Como les había comentado, vamos a iniciar hablando un poco sobre el artículo que les dejé que leyeran el viernes pasado. Entonces, me gustaría primero, si hay algún voluntario que nos ponga en contexto de qué se trataba el artículo. Alguien que quiera iniciar. Sí, José Manuel. En grosso modo, habla sobre la evolución de las prótesis de brazo, de cómo fueron pasando de las primeras que eran, por así decirlo, muy mecánicas, a las que ya utilizaban lo que era la señal mioeléctrica. También habla un poco de cómo se fue obteniendo la señal mioeléctrica y cómo fue evolucionando su procesamiento y aplicación. Ok, gracias. Bueno, en general esa es la idea del trabajo. Ahora, de lo que leyeron, ¿cuáles consideran ustedes que son todavía los retos que enfrenta este campo del conocimiento? ¿Cuáles creen que son en las áreas donde se debe trabajar aún más? Según lo que decían los autores. Sí, Jesús. Bueno, según lo que decían los autores, era de que pues los principales retos era, por ejemplo, crear una interfaz neuronal más, decía como que algo así del esfuerzo entre la interfaz máquina y cerebro, crear como una interfaz mucho más amigable, más eficiente, y a la vez de que en el procesamiento de las señales electromioeléctricas, que sean un poco más, ay, no recuerdo bien la palabra, un poco más, sí, que sean un poco más fácil de distinguir, sobre la mezcla que se hace de de otras señales de otros músculos, cercanos a los lugares de interés donde se implantan estas prótesis. Ok. Nayeli. Sí, también hablaba sobre perfeccionar los métodos de entrenamiento, que pues al final permitían como, ya sea unos clasificar los movimientos para tener un mejor control de la prótesis, o también el entrenamiento que se refiere a cómo el usuario usa la prótesis, ¿no? O sea, que se acostumbre y que la sienta como suya. Y bueno, ya luego, aparte, es donde desarrollan más como la retroalimentación sensitiva, se podría decir. Ok. Que permite al usuario sentir cómo se está moviendo la prótesis, ¿no? Y la hace pues más suya. De acuerdo. Carla, Lisette. Pues también hablaba sobre aumentar la robustez de las prótesis, o sea, que sean mejores ante artefactos, que no causen tantos problemas, y pues lo mismo que decía Rocío sobre el control mioeléctrico proporcional, o sea, que sea mejor y que se puedan considerar más, tener movimientos simultáneos cuando se hace el entrenamiento para que la persona pueda moverlo más adecuadamente. Ok, gracias. Alejandra. Sí, bueno, también mencionaban que ahorita existen ya algunas prótesis que tienen control en muñeca y como tal en, por ejemplo, en los dedos, pero que estos son un inconveniente para los usuarios porque creen que son muy, muy lentas porque tienen un control de que tiene que pasar, bueno, primero, por ejemplo, controlar la muñeca y ya después los dedos, o sea, no hay como un control para ambos que sea simultáneo y que hace falta, bueno, investigar esa área. Ok. Bien, de acuerdo. Pues todo lo que mencionan es básicamente lo que
lo que se dice en este trabajo en particular. Ahora, yendo, como lo mencionaba al inicio José Manuel, sobre cuál ha sido la evolución, hablando de las primeras prótesis, dejemos de lado, digamos, aquellas que eran solamente para fines estéticos o cosméticos. ¿Cuál es el funcionamiento de estas que mencionaba José Manuel, que son puramente mecánicas? ¿Y por qué todavía siguen siendo muy utilizadas? ¿Quién me podría contestar sobre eso? Sí, Aurora Isabel. Sí, se utiliza una que utiliza un ganchito y dice que esa se utiliza por el costo y porque tiene retroalimentación, es lo que ahí dice, ¿no? ¿Y cómo se genera el movimiento en ese tipo de prótesis? Es como, por lo que yo entendí, Sí. es que se utiliza pues como una garrita, ¿no? Que nada más tiene pues los movimientos más básicos, ¿no? ¿Y cómo se genera ese movimiento? Me refiero, ¿cuál sería la fuente de movimiento? ¿Con qué se activa esa prótesis? ¿Alguien recuerda? ¿No era con la ayuda de la otra mano? De la mano que no estaba... No necesariamente la mano. No sé, Edgar. A ver, entiendo que de alguna forma la prótesis era impulsada por el cuerpo. Ajá, pero hay una parte en particular del cuerpo que es donde se genera dicho movimiento. ¿No sería el hombro? Exactamente. Es en el hombro, igual como lo mencionaba ahorita su compañero, con el hombro contrario, o sea, el que está sano, digámoslo así, es donde se genera el movimiento, ¿no? Entonces, esa es la forma y se transmite a partir de unos cables. Entonces, por la tensión que se genera es como se hace el movimiento. ¿Ok? Bien, ahora, considerando esta parte de lo que son las interfaces cerebro-máquina que ahorita mencionaban, que era una de las áreas donde se puede trabajar, hasta el momento, ¿qué tantos avances hay reportados en esa área en específico? No sé quién podría contestar sobre eso. ¿Y qué tan concluyentes son? ¿O no se ha utilizado jamás esa parte? Sí, Diana. Bueno, yo recuerdo, sí lo mencionan que está en esa área específica, todavía se encuentra como en investigación, porque no se ha logrado como tal, un buen resultado en la que el paciente acepte ese tipo de prótesis, porque pues lo que buscan es que más que nada pues reemplacen o se sienta como suya la prótesis. Entonces todavía me parece que al final mencionan que aún se encuentran en etapas de investigación y pues lo que se quiere es precisamente eso. Lo que se busca en una prótesis es que se puedan estimular más como por el cerebro, que tú digas que se mueva, por ejemplo, no sé, un dedo. Y pues al momento se utilizan más las mioeléctricas, que es por las señales musculares que hay en el cuerpo. De acuerdo, entonces sí, eso es lo que menciona precisamente los autores del artículo, que en esa área en específico todavía se encuentra en una etapa experimental donde todavía no hay algo concreto en específico, ¿no? Ahora, ahorita mencionaba igual Diana la parte de MG, ¿ok? Dentro de los controles, digamos, basados en electromiografía que menciona ahí en el artículo, menciona que hay, digamos, diferentes formas
de tratar la señal de MG para usarla en el control de una prótesis. ¿Recuerdan cuáles son esas diferencias que existen entre los algoritmos que se utilizan actualmente? Diana, otra vez. Sí, sí recuerdo el bayesiano y la red neuronal, bueno, que se entrena una red neuronal. Pero bueno, ahí también me queda un poco de duda justamente en el entrenamiento del sistema porque no terminé de entenderlo completamente. Por ejemplo, ahí lo que hacen es como, bueno, es pregunta, o sea, si lo que hacen es como comparar una señal, por ejemplo, cuando tú normalmente mueves, por ejemplo, un dedo, la comparan con, o bueno, la toman como referencia para decirle a la prótesis mioeléctrica que haga lo mismo, o cómo se utilizan. Es que no entendí muy bien esa parte de entrenamiento. Sí, para la parte de entrenamiento, cuando ustedes utilizan algún algoritmo de inteligencia artificial, igual después más adelante, si tienen la oportunidad de llevar la optativa de clasificación, aprendizaje y clasificación automática, este tipo de esquemas lo que hacen es precisamente eso que menciona ahorita Diana. Ustedes van a colocar una señal de referencia y con la actividad, por ejemplo, en este caso, la actividad electromiográfica, van a tratar de reproducir esa respuesta, ¿no? Entonces, siempre van a necesitar un valor de referencia, ¿no? Si lo que quieren es controlar la fuerza, por ejemplo, de la prótesis, pues necesitan algún sensor que mida la fuerza y que después, a partir de estas señales MG, ustedes puedan reproducir un comportamiento similar, ¿no? Y de lo que se trata es de tomar un cierto número de señales, digámoslo así, si tienen varios sujetos de prueba, pues toman algún conjunto de estos sujetos de prueba para entrenar la red y que después ustedes la puedan probar con información de un usuario diferente y el comportamiento siga siendo el adecuado, ¿no? Entonces hay varias etapas dentro del desarrollo de un sistema de inteligencia artificial que tiene que ver una parte de entrenamiento, una etapa de validación, digamos, de ese algoritmo, y una vez que está bien ajustado, entonces ya se lleva a la prueba, que digamos que sería la parte final, ¿no? Entonces sí se divide en esas etapas, pero en particular en el artículo, esa nada más es una área que digamos que tiene que ver con la parte de reconocimiento de patrones. Pero ahí hablaba de otro tipo de análisis. Había unos análisis más sencillos, digamos. Este ya sería el más avanzado. ¿Cuáles eran los más sencillos que utilizaban? ¿Alguien se acuerda? Como el de encendido y apagado. Ajá, como en el control on-off, ahí cómo entrarían, por ejemplo, estas señales, cómo la procesan. Con un filtro que depende de la fuente de alimentación eléctrica. Bueno, esa parte sería para, digamos, de manera instrumental, ¿no? Pero me refiero yo, ahora sí que para tomar decisiones dentro del control. Rocío. Sí, no estaba segura, bueno, sigo sin estar segura si es a lo que se refiere, pero mencionaba algo de cruces por cero de la señal. Ajá. Entonces, hay diferentes, digamos, procesamiento que ustedes le pueden hacer a una señal, ¿no? Una sería esa, como por ejemplo, detectar cruces por cero, detectar umbrales. Es muy común que en el caso de las prótesis se fijen a lo mejor ciertos umbrales como para determinar si se está haciendo una flexión, una extensión o si está en el nivel, digamos, base de la señal en reposo. Y a partir de eso se toman decisiones, ¿no? En el caso de un control on-off, pues sería rebasa hasta el umbral, pues entonces quiere decir que está intentando, no sé, realizar un movimiento de flexión.
¿ok? Entonces, esos eran más sencillos, hacer una cierta discriminación entre las señales, y ya después los más avanzados, que eran los que mencionaban ahorita de reconocimiento de patrones, pues ahí sí se trata de tener una mayor cantidad de señales y poder identificar algún patrón de movimiento en específico, ¿ok? Ahora, respecto a lo que mencionaban ahorita sobre la parte de instrumentación de la señal de MG, hay una característica en específico que mencionan que no es recomendable utilizar para este tipo de aplicaciones, y que se utiliza normalmente cuando ustedes diseñan un circuito de electromiografía. ¿Cuál era en específico la recomendación de no utilizar para este tipo de aplicaciones? ¿Sí, Lázaro? Creo, bueno, esta era una, pero no sé si era la que está buscando, la de no utilizar el filtro notch de el ruido de 60 a 50 Hz. Exacto. Porque oculta información de la electromiografía. Sí, de hecho ustedes van a encontrar que justo en ese tipo de frecuencias es muy común que coincidan con frecuencias a las que se realizan ciertos movimientos, ¿no? Entonces, pudiera ahí perder información que es relevante, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones que hacen ahí, ¿ok? Ahora, hay dos, digamos, en cuanto a la parte de diseño de las prótesis, en la parte de diseño mecánico, digamos que hay dos áreas que son de interés y que son en las que constantemente se trabaja para ir mejorando los diseños. ¿Cuáles son esas dos áreas o esos dos problemas que se suelen abordar en la parte de diseño? Me parece que eran las capacidades de agarre y el movimiento de los dedos cuando se hace el movimiento del agarre. Ok. Y eso tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una es el poder realizar cualquier tipo de movimiento, y la otra es poder sujetar o poder manipular cualquier tipo de objeto, ¿ok? Entonces, es por eso que normalmente en el diseño se trabaja sobre todo en esa parte. Ahora, con respecto a los materiales que se utilizan, ¿cuáles son los que mencionan ahí que son también los más comunes? ¿Nadie se acuerda? Me parece que hablaba un poco de los polímeros para cuando ya se hiciera el desarrollo industrial fuera como más fácil cumplir con las normas, creo. Ok. Sí, una porque tiene que ver con el uso que le va a dar la persona, y la otra con que se va a montar sobre una persona, ¿no? Entonces, unos requisitos que hablaban ahí tenían que ver, una, con su resistencia, por ejemplo, al fuego, y la otra con la biocompatibilidad, ¿no? Porque obviamente, pues va a ir unida al cuerpo de la persona, entonces es muy común que el tipo de material sea un elemento clave a la hora de diseñar ya una prótesis, sobre todo ya cuando la van a comercializar, ¿no? Para pruebas, pues sí es muy común. Hoy en día, pues sobre todo lo que son los materiales de impresión 3D, es muy común que ese tipo de materiales se utilicen, pero a lo mejor ya para una línea de producción, si se fuera a comercializar el dispositivo, a lo mejor no es el material más adecuado, ¿no? O también hay algunas que son metálicas,
y eso le genera también a lo mejor un mayor peso a la prótesis. Entonces, todos esos detalles son importantes también a la hora de diseñar un dispositivo de este tipo. Ahora, con respecto a los tipos de control, menciona 3 en específico, ¿no? Ya hablamos hasta ahorita de lo que era el control on-off, hablamos un poquito. ¿Cuáles son los otros 2 que menciona ahí en el trabajo? ¿En qué consisten, si se acuerdan de esos 2? Sí, Abraham. Sí, bueno, uno de los otros sería el entrenamiento del sistema. Este pues tiene una característica muy buena que podemos enseñar al sistema, pues sí, los movimientos que tiene que hacer y cómo los tiene que hacer. O sea, el usuario lo puede hacer, incluso lo puede hacer varias veces si no le convence este tipo de movimiento. Lo hace por medio de reconocimiento de patrones. Es un método muy utilizado para... Y el otro sería el control proporcional. En este, bueno, sí, lo que se plantea es que le vamos a enseñar como también de cierta manera al sistema qué tanta fuerza tiene que hacer. Bueno, también puede ser otra cantidad mecánica, puede ser velocidad, posición, y pues se puede como que controlar de cierta manera. Ok. Y bueno, no sé si querían dar algún otro detalle, Estefanía y Carla, que levantaron también la mano. Algo que se haya pasado ahorita con lo que mencionaba Abraham. Bueno, pues solo quería decir, por ejemplo, ya vimos en automatización de procesos que el control proporcional era sobre aumento, o sea, cambio en la amplitud. Entonces, como dijo Abraham, de estas variables como fuerza, velocidad, entonces se mencionaba que solo tenía como solo podía controlar una de estas cantidades como salida. Ok. Bien, ahora, por otro lado, y que fue algo que mencionaron ahorita también al principio, hay una forma de control que es la que actualmente se utiliza, ¿no? Y que es el que tienen la mayoría de los dispositivos comerciales que existen en el mercado. ¿Alguien se acuerda cuál es y cuál era el inconveniente? Sí, Carla. Es el control secuencial, pero el inconveniente es que es lento, porque pues tiene que ir primero uno y luego el otro, y pues sí, lo que dice que es el disponible en prótesis multifunción actualmente, que son comerciales. Ok. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que vamos a tener que ir manipulando o controlando a cada una de los componentes a la vez, ¿no? Es decir, no se mueven de manera simultánea. Ahora, finalmente ya considerando cuál es la evolución que ha tenido este tipo de dispositivos, ¿qué es lo más común que ven actualmente? Que se utilicen controladores que traten de reproducir fielmente el movimiento de la mano, es decir, que controlen cada uno de los grados de libertad de la mano, o cuál es entonces la alternativa que mencionan ahí,
que nos permitirá simplificar este tipo de tareas cuando las realizamos con una prótesis. ¿Quién me puede responder esa última pregunta? Sí, Carla. Creo que era lo de la coordinación motora, ¿no? Que trataba de simplificar las tareas que normalmente se utilizan para coordinar los movimientos y que fueran los menos grados de libertad, pero que fueran también útiles los movimientos. Ok, y entonces, ¿qué es lo que tendríamos ahí como referencia? Es decir, si vamos a un sistema de inteligencia artificial como el que mencionábamos, ¿qué es lo que tendríamos que utilizar como información de referencia a la hora de entrenar una red neuronal, por ejemplo? Si no vamos a controlar, digamos, cuántos grados se mueve cada articulación, ¿qué es la información que necesitamos? Pues que pueda hacer diferentes movimientos específicos, como decía, como agarre de pellizco o agarre de llave, dependiendo de qué tipo de movimiento querías, ¿no? Okay. Para controlar todos al mismo tiempo, pero que sea funcional. Ok, entonces ahí la alternativa sería eso, ¿no? Que nosotros le identifiquemos a partir de la señal de electromiografía qué tipo de agarre quiere hacer la persona, ¿no? Y no necesariamente medir cómo se está moviendo cada articulación, ¿no? Si quiera tomar un objeto fino, pues entonces va a ser un agarre de pinza, un agarre simple con 2 dedos a lo mejor. O si quiere tomar un objeto que va a cargar, pues a lo mejor va a ser un agarre de fuerza. Entonces, ahí la diferencia es que podemos tener ya trayectorias preplaneadas para el movimiento de la prótesis y que lo que nos indique en este caso la señal de electromiografía es cuál de esas trayectorias preplaneadas es la que debe seguir dependiendo de la tarea que quiere realizar la persona, ¿no? Y esto nos ayudaría, como lo dice ahí, a optimizar sobre todo el número de grados de libertad que va a tener la prótesis, ¿no? Porque mientras más grados de libertad queramos controlar y si queremos controlarlos con un alto grado de precisión, pues vamos a necesitar el mismo número de actuadores, ¿no? Y eso al final pues también va a ser mayor peso para la prótesis. Entonces, ese es un punto también que hay que tomar en cuenta y hacer un balance entre todos esos elementos. ¿Algún comentario final? ¿Alguien quiere comentar algo ya para cerrar esta parte de la discusión de este artículo? Yo tenía una pregunta, profe. Sí, bueno. Nos comentan ya casi, bueno, sí, al final del artículo que también se está buscando, pues sí, como tener más biocompatibilidad con tejidos y mencionan que precisamente el sistema nervioso y pues sí, sería como que bastante lógico y padre pensar que con los nervios que aún están intactos, mover las prótesis. Ahí, bueno, ¿conocí algún avance de esto? Sí he llegado a escuchar, sobre todo de que se hagan implantes, tener electrodos implantados que permitan estimular, ¿no? Generar la estimulación, ahora sí que de regreso hacia el cerebro. Sí llegué a escuchar, no recuerdo si era, creo que en Suecia, algún grupo de investigación en Suecia había hecho ya pruebas con eso, pero ahí el problema es justamente eso, que necesita ser invasivo el procedimiento, ¿no? Entonces sí hay que implantar el electrodo, sobre todo porque en el caso específico, por ejemplo, de la electroestimulación, pues sucede lo mismo que cuando hacemos MG superficial, ¿no?
es una área muy, muy grande sobre la que se está aplicando y a lo mejor no es tan específica la información, ¿no? Entonces, para esa tarea en específico de retroalimentar esta información hacia el cerebro, sí creo que lo más conveniente es que sea muy específica, ¿no? Y la única forma es de implantar esos electrodos para que sea información, sobre todo por lo que comentaban ahorita, de que sea más natural para la persona, para poder interpretar esa información en el cerebro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he escuchado hasta el momento. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Estefanía. Sí, profe, yo también quería comentar sobre esta parte de que o sea, el fin o el objetivo final sería que pues no se dieran cuenta las personas amputadas de que ya no tienen el miembro. Entonces sería que pues la prótesis fuera parte del cuerpo y sí respondiera a los impulsos del sistema nervioso central. Y entonces mencionan que con cirugía se hacen como reconexiones de los terminales nerviosos sensoriales. Pero mi duda es, por ejemplo, si nosotros como ingenieros biomédicos diseñamos la prótesis, o sea, esta parte de la conexión nerviosa ya no sería, o sea, si nos tenemos que involucrar para el diseño o ya sería más bien trabajo totalmente del cirujano que vaya a implantar el dispositivo, bueno, esta prótesis. En el diseño del dispositivo en sí, sí, ¿no? Desde todo, incluso el electrodo, el tipo de energía que va a usar, el tipo de material, en todo eso se puede meter un ingeniero biomédico, ¿no? Ya el procedimiento quirúrgico sería algo adicional. Entonces, no sé si por ejemplo, involucrándose en otras áreas como la biología, ¿no? Hay muchos estudiantes de biomédica que han tratado de colaborar en proyectos con la gente de biología y a lo mejor no necesariamente con humanos, pero sí han hecho pruebas, por ejemplo, en ratas. Y esa es un área que podrían explorar ustedes como ingenieros biomédicos, ¿no? Y sobre todo hoy que se ha incrementado la oferta con el posgrado en ciencias de la vida, yo creo que ese es un área en la que ustedes pueden incursionar si les interesa este tipo de temáticas, ¿no? Y a lo mejor llevarlo a pruebas en animales, que es normalmente el camino que se sigue para después ir avanzando en diferentes etapas, ¿no? Entonces, sí es un área importante que se podría explorar y que yo creo que es el rumbo que deben seguir las prótesis, ¿no? Como ustedes lo mencionan, esta parte de poder generar esta retroalimentación que nos generan los sensores propioceptivos, que son algo de lo que se hablaba en el curso de biomecánica el semestre pasado, que son los que le informan finalmente al cerebro si nosotros activamos un cierto músculo, pues estos sensores que son con los que cuenta el cuerpo son los que le indican si se está estirando de más un músculo, si se está generando tal fuerza. Entonces, todo esto sí es importante para que puedan sentir la prótesis como suya, ¿no? Que incluso lo mencionaba también en el artículo, ¿no? Que la única forma que tienen actualmente las prótesis más avanzadas es el hecho de que todo se retroalimente por medio de visión, ¿no? De la visión. Entonces, la persona está observando el objeto y indirectamente regula la fuerza a partir de estar observando el objeto que está tomando, que está agarrando, ¿no? Pero eso finalmente pues no es la mejor forma de poder hacerle saber a su cerebro que está tomando un objeto, ¿no? Y es ahí donde yo creo que es el rumbo que debe seguir, ¿no? Que podamos hacer que realmente el cerebro interprete las acciones que está generando por medio de la prótesis como parte de sí misma, ¿no? Pero sí, ahí sí no lo veo hacia otro lado más que sean sistemas que tengan
un mayor grado de ser invasivos en ese sentido. ¿Alguna otra duda o comentario? Sí, Carla. Profe, yo en otros, como, bueno, en pláticas así, había escuchado que uno de los mayores retos es como el peso por cada motor, como para cada movimiento. No sé si siga siendo igual ahora un reto o si ya hayan avanzado las cosas y por eso como que no se haya mencionado. Sí, es un reto como tal. Hoy en día ya hay actuadores o tecnologías que nos permiten a lo mejor ir desplazando los motores tradicionales, que esos son los que para poder generar grandes cantidades de fuerza, pues sí necesitamos que sean motores que generen pares o torques muy altos. Entonces, ese era uno de los inconvenientes. Hoy en día hay otras tecnologías. Sin embargo, el problema que yo le veo va a nivel costos, ¿no? Si con la, sobre todo para tratar de miniaturizar todo esto, sí ha hecho que los costos sean muy elevados. Hoy en día, como lo decía, con la parte de impresión 3D se ha tratado de abordar un poco eso de hacer prótesis que sean más sencillas y más accesibles, pero en esa parte del control y de los motores, yo creo que sí es un reto todavía importante. Incluso algunos de ustedes en el proyecto, en los comentarios, ya les dejé también ahí la retroalimentación sobre las propuestas que enviaron ayer. Y algunos mencionaban el hecho de utilizar cables, por ejemplo, ¿no? Que es lo más común en el caso de los sistemas de transmisión en prótesis, el utilizar un cable para generar el movimiento de todo un dedo, ¿no? ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que a lo mejor, dependiendo del tipo de cable o hilo que estén usando ahí, pues es un poquito complicado el poder medir exactamente cuál es el desplazamiento que tiene el dedo, ¿no? Se puede medir el desplazamiento del motor, pero a lo mejor no está 100% relacionado con el movimiento articular en cada uno de los dedos, ¿no? Esa es una de las alternativas que se ha hecho, el utilizar cables o otros sistemas de accionamiento, a lo mejor lineales, para producir el movimiento, pero el problema que yo le veo tiene que ver más con el poder medir el movimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, el peso, lo que han tratado de usar como estrategia, sí es eso de mandar los actuadores, sobre todo a que no estén directamente en el dedo, sino que a lo mejor estén en la palma algunos y otros, si la amputación es más allá de la muñeca, pues entonces incluirlo ya en el antebrazo, por ejemplo, ¿no? Incluir los motores. Pero ahí entramos en otro problema que tiene que ver con eso que les decía de la transmisión del movimiento, ¿no? Pero sí, el peso sigue siendo un problema todavía. Ok, gracias, profe. Sí. Ok, bueno, entonces pues vamos a cerrar ya con este artículo. El viernes les voy a dejar leer otro, ya para irnos hacia la otra parte que vimos la semana pasada, que tiene que ver más con la parte de rehabilitación. Entonces el siguiente artículo va a ir sobre esa área. Igual va a ser un artículo como este, que es un artículo de revisión del estado del arte o de los avances que ha habido a lo largo de los años en estas temáticas. Y vamos a tener la misma dinámica entonces el próximo martes. Ahora pues vamos a continuar con la siguiente unidad. Les voy a compartir mi pantalla. Y esta tercera unidad tiene que ver ya con lo que es la asistencia robótica. Y en particular, pues vamos a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con el área de la robótica. Y vamos a abordar también la parte de modelado que les había comentado, que es la parte teórica, digamos, más pesada del curso, que va a ser tanto los análisis de tipo cinemáticos como dinámicos. Entonces, primero vamos a hablar
sobre la estructura general o la morfología o anatomía de un robot. Y en cuanto a los componentes que en lo que podemos dividir todo el sistema robótico, pues están los siguientes que están aquí en la diapositiva, ¿no? Uno sería la estructura mecánica, ¿no? Independientemente de si es un robot industrial, como el que aparece aquí abajo en la pantalla, naranja, que aparece aquí. Este es un robot industrial de la marca KUKA, que estos los pueden encontrar muy comúnmente en líneas de producción, por ejemplo, de la fábrica de Volkswagen. Estos robots son alemanes, entonces se utilizan mucho en esas plantas y se utilizan para las aplicaciones que mencionaba al inicio del curso, ¿no? Sobre todo para todo lo que es tareas de ensamblado, de soldadura, de pintura. Pero pues la estructura mecánica al final está inspirada en la estructura de un brazo humano, ¿no? El tratar de tener los mismos movimientos basados tanto en articulaciones como en los eslabones, tratando de imitar el movimiento del brazo humano, ¿no? La diferencia quizás entre y a lo mejor el exoesqueleto que aparece aquí en la otra imagen, pues tendría que ver con que aquí pues estamos montándolo sobre una persona y va a tener que tener una similitud al 100% con el movimiento que intentamos ayudar a asistir, en este caso, a la persona. Y en no, en está, digamos, bioinspirado, pero la forma en la que se generen los movimientos puede ser muy distinta a como está en el caso de la biomecánica del brazo humano, pero sí respetando en este caso, por ejemplo, en el caso del hombro, que tenga esos 3 movimientos que tiene el hombro, en el caso del codo, un grado de libertad. Entonces, esa parte es la que se respeta. Pero la estructura puede ser muy diferente mecánicamente. ¿Okay? Entonces, eso es respecto a la estructura. 2. Respecto al accionamiento, esa tiene que ver con los motores o en general actuadores, porque pudiera ser un sistema hidráulico, neumático o motores eléctricos, que es lo más común, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con el accionamiento. Después, el accionamiento puede ser directo, es decir, que nosotros coloquemos el motor directamente en la articulación y se genera el movimiento. O si queremos modificar el movimiento, pues puede ser para generar una mayor fuerza, a lo mejor agregar alguna caja de engranes, y entonces ese es un sistema de transmisión, el utilizar engranes. Si queremos que esté a gran distancia, como les decía, para que a lo mejor sea menor el peso y esté en una zona más cómoda, en el caso de la prótesis, por ejemplo, como les decía, en la palma de la mano o en el antebrazo, para transferir el movimiento, pues se utilizan a lo mejor algunas bandas o cables para generar tensión y poder realizar el movimiento. Ese sería otros ejemplos de sistemas de transmisión. Después, para poder entonces realizar el control del sistema, pues vamos a necesitar una infinidad de sensores dependiendo de qué queramos hacer con ese robot, ¿no? Si únicamente queremos que transporte objetos, que trabaje a lo mejor en un espacio libre, es decir, sin interactuar con nada, sin generar fuerzas de interacción, pues a lo mejor es suficiente con que tengamos un sensor para medir el movimiento articular del robot, ¿no? Es decir, un encoder, por ejemplo, un potenciómetro, eso puede ser suficiente, pero si la tarea ya es más compleja, pues a lo mejor tenemos que medir fuerzas o utilizar sensores externos que puedan medir el movimiento tanto del robot como de los objetos con los que está interactuando, y podría ser con una cámara de video, por ejemplo. Entonces, el sistema sensorial pues va a ser tan complejo como la tarea lo requiera, ¿no? Después viene lo que sería el sistema de control, que pues vamos a ir desde los más básicos, como lo mencionábamos en el caso del artículo, que pudiera ser un control on-off, nada más de generar movimiento, encendiendo o apagando los motores,
hasta irnos a sistemas de control inteligente, como los que son basados, por ejemplo, en inteligencia artificial, pasando por los que mencionábamos que utilizamos en automatización, ¿no? Como los proporcional derivativo, proporcional integral derivativo. Esos son el tipo de esquemas o algoritmos que manejan normalmente este tipo de sistemas. Sobre todo, lo que son los controladores PID es los más comunes que van a encontrar en sistemas robóticos. Y por último, dependiendo de la tarea, pues van las herramientas, ¿no? Que son a lo que le vamos a llamar los elementos terminales que van a ir conectados al extremo del robot, ¿no? Ahí es donde va la herramienta. Si es un robot para cirugía, pues a lo mejor necesitamos algún bisturí, alguna pinza, algún sistema de para realizar alguna sutura, algún un sistema de este tipo, pues puede ser un elemento terminal, ¿no? Y pues si hablamos de una prótesis, pues ya eso tendrían que ser los dedos, ¿no? Lo que serían nuestros elementos terminales en el caso de la prótesis de brazo. Entonces, dependiendo de la tarea, es como vamos a tener esos diferentes elementos terminales, o hablando de la parte industrial, pues a lo mejor un sistema de soldadura, de corte de materiales, de alguna pinza o garra con la que manipulemos objetos, pues van a ser esas herramientas. ¿Alguna duda con respecto a estos elementos que conforman un robot? Ahorita los vamos a ir abordando cada uno en detalle. Pero en general no sé si hay alguna duda. Bien, ahora, respecto a lo de la estructura mecánica, vamos a tener los elementos básicos que mencionamos también en el caso de la biomecánica del cuerpo humano, ¿no? Vamos a identificar cuáles son los eslabones y cuáles son las articulaciones. Ahora, dependiendo de qué elemento mecánico utilicemos para generar el movimiento de la articulación, pues podemos tener articulaciones que tienen movimientos tridimensionales, que es una articulación, por ejemplo, de tipo esférica, alguna que sea de tipo planar, por ejemplo, que se desplace en 2 dimensiones, esa sería un tipo de articulación. Pudieran ser tornillos, en donde haya un desplazamiento lineal generado por el movimiento de una tuerca, por ejemplo, y el tornillo. Esto nos da un cierto movimiento de tipo lineal o de traslación, y es un tipo de articulación también. O podemos tener pues, lo que serían articulaciones prismáticas, cuando hablamos de actuadores, por ejemplo, lineales, donde hay un eje que se desplaza, y dependiendo de la posición que tienen, pues coloca el movimiento de una articulación a una cierta distancia, ¿no? O las más típicas, que son las de tipo rotacional, como por ejemplo cuando agregamos simplemente un motor eléctrico en la articulación del robot, pues esa sería una articulación de tipo rotacional. O también las hay cilíndricas, que combinan movimientos lineales y rotacionales para tener 2 grados de libertad, ¿no? Entonces, estos son algunos ejemplos de articulaciones robóticas, y que si se fijan, pues están relacionadas con el tipo de articulaciones que tenemos en el cuerpo humano, ¿no? En donde hay este tipo de movimientos o combinaciones de ellos para generar el movimiento en las diferentes articulaciones del cuerpo humano. ¿Okay? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, ahora, dependiendo de qué articulaciones consideremos y generar ya una cadena cinemática, podemos tener diferentes configuraciones. ¿Okay? Y estas configuraciones van a depender del número de grados de libertad que pueda realizar cada articulación. ¿Okay? En general, cuando queremos hacer la manipulación de un objeto, o en el caso específico de un robot manipulador,
vamos a requerir al menos 6 grados de libertad con la finalidad de poder ubicar o posicionar algún punto en específico del robot en cualquier punto del espacio tridimensional y además otros 3 grados que sean para orientar, ¿okay? Porque si por ejemplo ustedes quieren hacer un robot para cirugía, si yo nada más controlo la posición, pues no voy a saber o puede llegar, digamos, en diferentes ángulos la herramienta, ¿no? Si tengo una herramienta de corte al extremo del robot, pues dependiendo de cómo llegue a ese punto, moviendo las diferentes articulaciones, voy a llegar desde diferentes ángulos, ¿no? Entonces, si yo quiero tener una orientación en específica, pues entonces necesito otros 3 grados de libertad para que yo lo pueda orientar la herramienta como a mí me convenga, ¿no? Entonces, tanto para sistemas industriales como este robot que aparece aquí en la primera imagen, que es un robot industrial de Mitsubishi, como un robot para rehabilitación, que en este caso el Armin, ambos, si se fijan, tienen una estructura muy similar en cuanto al número de grados de libertad, ¿no? Tengo los mismos 6 grados de libertad, donde 3 me sirven para ubicar un punto en específico que lo vamos a comparar con la muñeca, ¿no? Es decir, si yo ubico más o menos dónde es el eje de giro o de referencia, de corte de la muñeca, pues estaría como por ejemplo en este punto, ¿ok? Entonces, yo necesito los primeros 3 grados, que sería este que está indicado como J1, este como J2 y este como J3, para poder ubicar este punto donde yo quiera en el espacio de trabajo del robot. Y los otros 3 se representarían los movimientos que realiza el antebrazo, que sería para la pronación y supinación, que estaría dado por el J4, y 2 movimientos en la muñeca, ¿okay? Uno que sería de flexión y extensión, y este último movimiento que no lo realizamos como tal en la muñeca humana, pero que sí sería relevante para el caso de un robot, por ejemplo, para si quiere este robot a lo mejor, no sé, atornillar algo, ¿no? Entonces, este giro como tal no lo realizamos en la muñeca humana. En la muñeca humana más bien son los movimientos de desviación radial y cubital o ulnar. Y en este caso sería un movimiento rotacional similar al que tiene acá para pronación y supinación, pero que se realiza en el extremo final. ¿Okay? Entonces, si se fijan, aquí está lo que yo les decía, está inspirado igual en tener los grados de libertad del brazo humano, pero no necesariamente al 100%, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hombro, aquí estamos considerando únicamente 2 movimientos, el movimiento de rotación y el movimiento de flexión y extensión del hombro, el movimiento de flexión y extensión del codo, ese sí, y el de pronación y supinación en el antebrazo, pero en la muñeca otra vez ahí sí hay un cambio, ¿no? Tenemos 2 movimientos, 2 grados de libertad, pero no son fielmente los que realiza en este caso la muñeca, ¿no? Sin embargo, acá en el que es de rehabilitación, pues como va a estar, es un exoesqueleto que va a estar unido al brazo de una persona, ahí sí la compatibilidad de los movimientos debe ser la misma que los movimientos que realiza el brazo humano, con la finalidad de darle el mismo movimiento que realiza de forma natural el brazo humano, ¿no? Pero es lo mismo. Los primeros 3 me van a servir para ubicar donde yo quiera el punto donde está la muñeca, y los últimos 3, 4, 5 y 6, que serían los grados de libertad 4, 5 y 6, se refieren a la orientación que podemos darle, en este caso, a la mano para este sistema que es de rehabilitación. ¿Okay? Entonces, esos son, como mínimo, el número de grados de libertad que se requiere. Ahora, si la tarea es menos compleja y no quiero
realizar todos los movimientos. Estos se pueden simplificar, pero digamos que sería el número mínimo para poder posicionar y orientar de la manera que yo quiera. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, ahora, dependiendo de los movimientos que realicen cada una de esas articulaciones, podemos, en el caso de los 3 grados de libertad que tienen que ver con posición, voy a tener estas configuraciones principales. Cuando todos los movimientos son lineales, es decir, tengo puras articulaciones prismáticas, es un robot de tipo cartesiano. ¿Cuál es un ejemplo de este? Por ejemplo, una impresora 3D tiene estos movimientos, ¿no? Después, si tengo 2 movimientos lineales y uno de rotación, o lo que sería equivalente a 2 articulaciones prismáticas y una rotacional o de revoluta, que es el otro término que se utiliza, entonces la configuración nos daría como espacio de trabajo del robot un cilindro. Entonces va a ser un robot de tipo cilíndrico. Este es cartesiano porque nos daría como un cubo, ¿no? Este daría un cilindro. Si tengo ahora 2 articulaciones rotacionales y una prismática, pues el espacio de trabajo va a ser una esfera. Entonces por eso se le suele llamar robot esférico o polar. Y hay otros 2 que son parecidos al esférico, pero va a tener un área de trabajo que no es una forma regular, ¿no? Digamos que sería nada más una parte a lo mejor de la esfera o de una parte del cilindro, y que serían estas configuraciones. Por ejemplo, el robot de escara, digamos que sería una variante del robot cilíndrico, pero donde tenemos 2 articulaciones rotacionales y solo una prismática. Y el antropomórfico, que sería aquel en el que tenemos los movimientos que les mencionaba del hombro, 2 movimientos, que sería rotación y flexión y extensión, y la flexión y extensión del codo. Es por eso que se le conoce también como configuración antropomórfica o angular, debido a que tenemos 3 articulaciones rotacionales para generar el movimiento. ¿Ok? ¿Dudas sobre estas configuraciones? Bien. Ahora, este número mínimo de grados de libertad, pues si se fijan, están asociados con las dimensiones del espacio de trabajo donde va a desarrollar su tarea el robot. Entonces, si yo hablo de 3 grados de libertad para posicionamiento, esto significa que yo me puedo ubicar en cualquier punto dentro de un sistema de referencia cartesiano, ¿ok? Cualquier punto, obviamente, considerando las limitaciones de las dimensiones de los eslabones del robot. Pero si yo quiero realizar alguna tarea más compleja dentro de un determinado sistema de referencia, pues a lo mejor necesito agregar un mayor número de grados de libertad que el espacio donde está trabajando, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con 2 finalidades, ¿no? Una, que tenga una mayor capacidad de maniobrar o que tenga un mayor alcance. Por ejemplo, generar un mayor espacio de trabajo, un espacio de trabajo más amplio, ¿no? Y aquí tenemos 2 ejemplos. En este que está a la izquierda, nosotros tenemos un robot que se mueve en un plano. ¿Okay? Tengo 2 dimensiones nada más, pero tengo 3 grados de libertad, que serían esta articulación y esta articulación. ¿Para qué me podría servir? Pues, por ejemplo,
si yo tengo un obstáculo o elementos con los que está interactuando aquí en el espacio de trabajo y quiero evadir, por ejemplo, esos obstáculos y seguir realizando la tarea, pues entonces aquí el aumentar un grado de libertad le da esa flexibilidad, el que pueda tener configuraciones en la cual yo pueda evadir este obstáculo, ¿no? Pues aquí la finalidad tiene que ver con aumentar la capacidad de maniobras o la maniobrabilidad de ese robot, ¿ok? En el otro ejemplo, pues lo que estamos haciendo es agregarle una plataforma, por ejemplo, una plataforma móvil aquí, en donde, pues a lo mejor si esto estuviera fijo, pues tendría un cierto alcance que tiene que ver con la longitud de los eslabones. Y aquí tengo 2 articulaciones rotacionales y una prismática. Entonces, si esta no se mueve, pues yo tengo el alcance a lo mejor en puntos aquí. Y sería imposible alcanzar un punto acá, por ejemplo. Entonces, para poder alcanzar, pues esa es una estrategia, agregarle este grado de libertad para que se pueda desplazar a este punto y entonces ahora sí sea posible interactuar con ese objeto, ¿no? Entonces, esa es una de las finalidades de aumentar grados de libertad más allá de la dimensión del espacio de trabajo donde realiza su tarea el robot. Y a ese tipo de robots les vamos a llamar, como dice ahí, robots redundantes. Y la redundancia se refiere a eso. Un mayor número de grados de libertad que la dimensión del espacio de trabajo. ¿Dudas? Bien, siguiente parte, respecto al accionamiento. Yo les decía que hay 2 opciones, ¿no? Tener o colocar directamente el motor sobre la articulación, ¿ok? Como en este caso o en el caso del exoesqueleto que tenemos acá, donde en cada una de las articulaciones existe un motor, ¿no? A esto le voy a llamar accionamiento directo. Y tiene que ver con esa idea, ¿no? Yo coloco el actuador, el motor, justo donde está la articulación y donde me interesa generar el movimiento. Tiene ventajas, ¿no? Obviamente, pues debido a que está directamente ahí, pues los movimientos son más rápidos, son más precisos, porque yo puedo controlar cada articulación y llevarla, obviamente dependiendo de la precisión del motor, hacia el punto donde yo quiera. Otra cosa que eliminamos mucho es la fricción. Únicamente vamos a tener la fricción asociada a la construcción del motor, a la tecnología del motor, pero no de fricción que, por ejemplo, se genera cuando hay engranes, ¿no? El rozamiento entre un engrane y otro pues genera fricción. Aquí lo estaríamos evitando. Es más fácil de controlar. ¿Qué? Porque yo nada más controlo el movimiento del motor y lo estoy haciendo directamente, no con, como les decía, por ejemplo, cuando tengo un cable, pues entonces el cable debe de estar correctamente adaptado tanto en la articulación como en el eje del motor y además debo de encontrar la relación para poder hacer un control preciso, ¿no? Entonces aquí hay una simplificación en ese sentido. La otra es que no tengo que quebrarme la cabeza en cómo diseñar ese mecanismo de transmisión, por lo tanto también el mecanismo es mucho, mucho, mucho más sencillo, el diseño, entonces digamos que sería lo más natural. ¿Cuál es el problema? El peso, ¿no? Si ustedes, en este caso este es un exoesqueleto que es móvil, si no tienen un motor que sea de alto par y un peso pequeño, pues entonces esto puede llegar a ser muy pesado, ¿no? Entonces, para poder generar grandes fuerzas, pues van a necesitar que el par del motor sea elevado, ¿no? Y entonces eso también va a elevar el costo del sistema, ¿no? Entonces, esa es la principal problemática de que coloquemos
un motor por cada articulación, o lo que se llamaría accionamiento directo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, ¿qué tipo de actuadores hay? ¿O cuáles son los más comunes en los sistemas robóticos? Pues van a ser los que actúan con aire, que son los neumáticos, que pueden ser cilindros neumáticos, como este que tienen aquí, donde sale un eje a partir de la entrada de aire, un sistema de entrada y salida aquí de aire, para generar el movimiento de este eje. Este sería un cilindro neumático. O hay también motores que funcionan también con aire, que los conocemos como motores neumáticos, igual para generar, pero hay movimientos rotacionales utilizando aire también. Los hay hidráulicos, que también son motores o actuadores hidráulicos, que no necesariamente actúan con agua, ¿no? Sino normalmente son con algún tipo de aceites o algún fluido diferente, con una cierta viscosidad, y de esa manera se genera el movimiento, ¿no? O los más tradicionales, que son los motores eléctricos, que hay de diferentes tipos, los que son de corriente directa, los que son de corriente alterna, y los motores a pasos, por ejemplo, ¿no? También dentro de estas hay diferentes tecnologías. En el caso de los motores de CD, pues ya hay motores que utilizan escobillas, motores que no utilizan escobillas, etcétera, ¿no? Lo mismo en el caso de los motores de CA, son diferentes configuraciones, pero digamos que los más comunes que van a encontrar en un sistema robótico, este es el tipo de actuador más común que van a encontrar en un robot, el motor de corriente directa, y que de hecho es el que les recomiendo y que la mayoría va a utilizar para su proyecto final. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Cuál es más o menos el peso de esos motores? Y en este caso, o sea, igual se colocarían como en cada articulación, o cómo funcionaría, o cuál es la diferencia con el que anteriormente nos estaba mencionando. Sí, los motores de CD pueden utilizarse tanto para accionamiento directo, como es en este caso, aunque aquí el problema es eso, ¿no? Que necesitan un motor que genere un alto nivel de par, y entonces eso va a involucrar un peso mayor, ¿no? Entonces, esa sería una desventaja aquí. Por lo general, lo que se utilizan son motores de CD que contienen un sistema de engranajes para que eso eleve el par, ¿no? En general, para el prototipo que van a usar en el proyecto, pues yo les recomiendo usar un motor de CD que tenga ya su engranaje, y de hecho es lo que les había dicho. Les voy a compartir un material que van a ver cómo hacer la modificación de un servomotor. El servomotor ya incluye el motor de CD y los engranajes. Entonces, les voy a compartir un documento en donde les aconsejo qué tipo de servomotores conseguir, que son relativamente de bajo costo, y utilizar el sistema que ya trae tanto de engranajes como de medición de posición angular, que esos trabajan con un potenciómetro, los que son más baratos. Entonces, sí van a ser motores de CD, pero incluyendo engranajes, porque si no tendrían que conseguir un motor de CD que tenga un par mucho más alto, y ahí sí se les va a complicar en ese sentido. Entonces, la recomendación es usar motores de CD, pero con un sistema de transmisión, en este caso engranajes. Ok, gracias, profe. Sí. Entonces, hablando justamente de esta parte de transmisión, hay ventajas y desventajas entre los diferentes tipos de transmisión, ¿no? Estos se van a clasificar en función del tipo de movimiento que tienen a la entrada y el que generan a la salida, ¿no? Entonces, hay aquellos que tienen entrada de movimiento tipo circular y salida circular, como los engranes. Aquí es donde están incluidos los engranes, como estos dos de aquí. El que sean de diferente tamaño, lo que genera es eso, es
yo puedo dar un mayor número de vueltas, es decir, aquí conectar, por ejemplo, el motor para que esté girando a una velocidad más alta y se vayan generando movimientos más lentos a la salida. Aquí yo conectaría la articulación, por ejemplo, del robot. Entonces se mueve más lento, pero a la vez de que se vuelve más lento, genera un mayor par, es decir, le están generando mayor fuerza al sistema. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ventajas. Podemos aumentar el par que puede generar ese sistema, ¿no? Entonces, esa es la principal ventaja. La desventaja, hasta cierto punto, es que se va a hacer lento, pero si estamos hablando de prótesis o de sistemas de rehabilitación, pues no son sistemas que necesitemos que se muevan a altas velocidades. Por lo tanto, es un buen sistema de transmisión. ¿Cuáles son los inconvenientes? Sobre todo las fricciones, o en este caso que habla de las holguras. ¿A qué se refiere con las holguras? Si se fijan, para que puedan insertarse los dientes del engrane uno con otro, hay un cierto hueco que se genera ahí, y esa parte lo podemos ver como una zona muerta que no pueden controlar. ¿Okay? Es decir, si yo lo veo a nivel de controlar angularmente el movimiento, pues puede ser que esa holgura sea de 2 grados, ¿no? Y entonces yo no pueda posicionar muy precisamente por esa holgura que se genera ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí lo recomendable para minimizar esa holgura es que la relación entre estos dos sea muy alta para que aquí tengan que dar muchas vueltas para avanzar una cierta cantidad de grados a la salida en la articulación, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, el ir aumentando esa relación también va disminuyendo en esa misma proporción la velocidad, pero para el tipo de aplicación que vamos a ver en esta materia, suele ser irrelevante esa parte, ¿no? Pero ese es el sistema de transmisión más tradicional. Si necesitan que el movimiento al final que se genere sea de tipo lineal, pues a lo mejor ahí entonces podemos usar cualquiera de estas dos configuraciones, que son la de entrada circular y salida lineal, como por ejemplo de un tornillo sin fin, que es esta imagen que aparece aquí a la derecha, en donde la entrada es la que se produce con el engrane y la salida es el desplazamiento que se produce en este tornillo sin fin. Y esa es una forma de generar a partir de un movimiento circular, un movimiento lineal o de traslación. O al revés, si lo que quiero es una entrada lineal y una salida circular, pues puedo usar una como esta, que es como tipo cremallera, en donde entonces producimos a partir de que sistema dentado y esté produciéndose el movimiento en un engrane, ¿no? Entonces, a partir del desplazamiento de este elemento lineal, se produce una salida circular. ¿Okay? En este caso en específico es más complejo el control, pero se eliminan otros problemas que hay. Por ejemplo, cuando utilizamos un tornillo sin fin, la holgura es mucho menor, entonces no hay tantas zonas muertas como si lo hay en un engrane o en uno de cremallera, pero este es, digamos que un poco menos que el que ocurre cuando hablamos de un desplazamiento producido por engranes, ¿no? Entonces hay ventajas y desventajas, pero a diferencia de la transmisión directa, pues aquí va a haber una mayor fricción dependiendo del material con el que estén construidos estos engranes, ¿no? Entonces, ese es el principal inconveniente, el rozamiento o fricción. ¿Dudas? Bien, entonces, este tipo de actuadores son los que se utilizan
mucho en prótesis. Hoy en día se están utilizando mucho este tipo de actuadores, donde tienen aquí un sistema, una caja de engranajes. A esta caja de engranajes se le llama reductor. ¿Okay? En inglés lo van a encontrar como gearbox. Ese sería el término. Y pues eso es lo que va, su finalidad es esas dos que les decía, ¿no? El poder generar pares más elevados, o como dice aquí, adaptar el par, y la velocidad, ¿ok? Porque al elevar el par vamos a reducir la velocidad, ¿no? Entonces, el eje del motor, a la salida de aquí, ustedes van a ver que va a una cierta velocidad, pero ya la salida del eje afuera de la caja de engranes, pues este se va a mover más lento que lo que se movería el eje directamente del motor. Entonces estarían disminuyendo la velocidad, pero aumentando el par. Y va en la misma proporción, es decir, si aquí da 100 vueltas para generar una vuelta acá, pues entonces en esa misma proporción se aumenta el par y se disminuye la velocidad. Es por eso que se le llama reductor. El término de reductor tiene que ver con la velocidad. ¿Dudas? Ahora, en cuanto a los sensores, los hay de diferentes tipos. ¿Cuál es el más usado en robots? El sensor de posición. Es muy raro que ustedes encuentren un sensor de velocidad en un robot porque son demasiado caros. Hay algunos que contienen, y ya son sistemas un poquito más caros también, que contienen sistemas de visión, en donde utilizan cámaras de video para, como les decía, medir el movimiento del robot, pero también de los objetos con los que está interactuando. O también los hay, sensores de fuerza o par, si lo que quiero es interactuar, ¿no? Sobre todo en aquellos sistemas que son colaborativos con personas o que sirven para rehabilitación, por ejemplo. Es muy común en los sistemas de rehabilitación que encuentren sensores de fuerza. En el caso de los sensores de posición, los más comunes son los encoders incrementales, que funcionan de manera óptica. Tienen un disco aquí que gira, que es el que va acoplado a la articulación o al eje del motor, si es que este va directamente en la articulación. Y tienen un sistema óptico conformado por un par óptico, es decir, un LED que produce un haz de luz que detecta un sensor, un fotosensor, y produce un pulso, ¿no? En este caso, un pulso cuadrado. Se observa aquí en la secuencia que ven, que aparece aquí. Va contando, generando estas secuencias de pulsos. Entonces ustedes van a ver la comparativa entre dos señales, ¿no? Y eso nos permite, al contar los pulsos, dependiendo de cómo está distribuido aquí, pues eso nos da la resolución, ¿no? ¿Cuántos pulsos se generan por cada vuelta? Nos dice la resolución del encoder. Y el que tenga dos, una fase A y una fase B, nos sirve para detectar en qué dirección se está generando el movimiento. Si nos vamos a la regla de la mano derecha para medir el movimiento, si va en sentido horario o en sentido antihorario respecto a las manecillas del reloj, o de manera general, si está realizando una flexión o extensión, si nos vamos a la definición desde el punto de vista anatómico, ¿no? O biomecánico. Entonces, ese es el funcionamiento en general de un encoder. O esto mismo se podría hacer de manera analógica utilizando potenciómetros, sobre todo potenciómetros que se muevan linealmente, porque digamos los potenciómetros más baratos varían conforme a una respuesta logarítmica. Entonces da saltos muy diferentes entre una medición y otra, pero hay potenciómetros que son lineales que nos permiten ir midiendo este desplazamiento angular
en función de la variación de resistencia, e indirectamente si lo pasamos con un divisor de voltaje, pues de manera analógica podemos encontrar ahí la relación entre cambios en la amplitud de un cierto voltaje para medir de manera analógica también el desplazamiento angular. ¿Alguna duda con respecto a la medición de posición? Ahora, como no es muy común que haya sensores de velocidad, normalmente se utiliza este mismo sensor, el sensor de posición, y a lo mejor utilizando derivadas numéricas, por ejemplo, un método numérico, el método de Euler, por ejemplo, nos sirve para estimar la velocidad. Una vez que tenemos un periodo de tiempo constante, pues yo puedo sacar, midiendo una posición anterior y la posición actual, la diferencia en posición, dividirla entre el tiempo, entre una muestra y otra. Es una forma de obtener una derivada, que es una derivada sucia. ¿Por qué? Porque depende de la resolución. Si tengo un encoder que tiene resolución muy baja, pues entonces esa velocidad va a ser muy ruidosa. Si tengo un encoder con una resolución muy, muy alta, pues entonces ahí se minimiza el ruido. Una forma alternativa, pues pudiera ser utilizar filtros, ¿no? Un filtro pasabajas sería una alternativa para medir la velocidad y minimizar ese ruido que les digo que se genera en función de la resolución que tenga el encoder. Por otra parte, en el caso de los sensores de visión, pues pueden usarse cámaras de video. Ahí el inconveniente es si utilizan una cámara normal, por ejemplo la de su computadora, pues tiene que ver con la frecuencia a la que trabajan, ¿no? Normalmente 30 cuadros por segundo, cuando mucho, pues hace que el movimiento tenga que ser muy lento, ¿no? Y si el robot se mueve mucho más rápido, pues va a haber instantes en que se va a perder información entre una imagen y la siguiente, ¿no? Entonces, ahí lo recomendable a lo mejor es utilizar cámaras que trabajen a velocidades mucho más altas, pero pues, obviamente eso incrementa el costo de la cámara de video, ¿no? Y por último, en el caso de los sensores de fuerza par, pues normalmente se utilizan como de este tipo, que son sensores donde tienen sensores aquí piezoeléctricos, donde según la presión, como se ejerza en este disco, pues tiene aquí divididos en 6 ejes, tanto los 3 ejes de posición como de orientación para medir fuerza y par también, dependiendo del momento que se genera alrededor de alguno de los ejes, ¿no? Entonces estos trabajan con 6 ejes, o también, pues hay algunos mucho más sencillos, como estos, que son resistivos, que son sensores de presión, ¿no? Entonces, en esta área pueden variar la resistencia que se genera aquí a la salida, y con un circuito de instrumentación sencillo, con un amplificador operacional, pueden acondicionar la señal de estos y sería una alternativa económica para tener un sensor de fuerza. En el caso de estos, que son también sensores de posición, son más bien como para medir distancias, ¿no? Estos son sensores ultrasónicos. Entonces, si yo quiero o tengo un sistema, sobre todo cuando son sistemas móviles, carritos o algún robot que se vaya a desplazar, este me permite medir la distancia a la que se encuentra de algún objeto. Entonces, para evitar que choque o cualquier cosa. Entonces, este funciona por medio de eco, ¿no? Envía una señal y lo que tarda en rebotar la señal es la forma en la que mide la distancia a la que se encuentra. Y esos son, digamos, los tipos de sensores más comunes que van a encontrar en un robot. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, por último, pues tenemos lo que les había dicho, los elementos terminales. Dependiendo de la tarea que va a realizar ese robot, pues pueden ser, en el caso del entorno industrial, pues sobre todo van a ser pinzas o grippers que permitan manipular objetos. En el caso de sistemas para cirugías, pues va a haber de distintos tipos.
como aparece también en esta animación, ahí pueden ver dependiendo de la tarea, si está haciendo algún corte o está haciendo alguna sutura, pues estos son los elementos terminales más comunes, o en el caso de la prótesis, como les había dicho, pues los dedos, ¿no? Y pues son los que interactúan directamente con el entorno o con los objetos que va a manipular el robot. ¿Dudas? Bien, pues esto sería todo por la clase del día de hoy y continuamos el jueves, donde ya iniciaremos con lo que son los análisis de tipo cinemático. ¿Alguna duda antes de terminar la sesión de hoy? Bien, pues entonces que estén bien, cuídense y nos vemos el jueves.